¿Qué onda? Continuamos con nuestro especial de Navidad, episodio 44, en un corte, mi querido Miguel Ángel López Farías. Continuamos platicando con nuestro hermanazo Leopoldo Mendívil López, que nos está platicando aquí, está destrozando el mito navideño. Hoy ya que ya deben estar todos bien crudos por ahí después de las fiestas. Vamos a seguir platicando. Entonces ¿qué quedamos? ¿Jesucristo sí existió o no existió? A ver, según Suetonio, escritor romano, Ajá. sí existió, pero fue un rebelde comparable con el, no sé, como con El Che Guevara. el Che Guevara, Ajá. y simplemente quería independizar a Judea de Roma para irse del lado de los persas. Pero no lo ha logrado después de 2000 años de guerra con los palestinos. No, sigue lo mismo, o sea, sigue lo mismo, pero fíjese cómo todo este rollo siempre ha sido que ese lugar del mundo es la confluencia de los imperios del momento. En aquel momento eran los persas contra los romanos. Si te vas 1000 años atrás, era entre Egipto y Babilonia. Fue cuando estaba Nabucodonosor, Claro. y ahí ocurrió una pinche masa. Fue cuando Nabucodonosor se tuvo que secuestrar a 5000, que eran el jet set de Judea, se los llevó secuestrados a Babilonia. Y es del mismo lugar donde ahorita es el conflicto de los dos imperios, ¿no? Estados Unidos y Rusia y todo. Y un detalle más para los que están en casa con su árbol de Navidad, porque también nos olvidamos de la parte germánica de todo esto. Claro. El árbol de Navidad es el árbol Yggdrasil de la religión. Ese es el verdadero origen de que hay un árbol en la casa. O sea, ¿qué tenía que ver con los de Judea? Ni madres, ellos no usaban Yo árboles. pensé que era un rollo de Costco. O de la Cusco. Nosotros ponemos los árboles en septiembre. Ah, pues sí. Pero sí, lo que pasa es que para los pueblos germánicos que vivían en el norte de Europa, la idea es que todo el universo era como un árbol gigantesco, Así que es. había un dragón abajo y que vivíamos en medio de Midgard, que es donde viven los humanos. Y eso es lo que ponían en las fechas de fin de año, en el solsticio de invierno, los germanos, en sus casas. Pero la Navidad es muy de, ¿qué será? De los últimos 200 años, 150 años. O sea, la Navidad como tal. Ya, Digo, obviamente, Con el panzoncito y con el no, gorrito. el Santa Claus no tiene más de 80 años, pues empezó con bueno, Nicola. no, Santa Claus, Nicolás. San Nicolás desde 1300. Es más, hay una cosa increíble. El día 6 de diciembre se festeja más bien voy a decir el 7, porque el 6 es cumpleaños de mi hermana. Correcto. Y no. Bueno, hay un monstruo que se llama Krampus en Alemania, que es como un Como el monstruo. Grinch. Pero peor, ese es un güey que es como el chupacabras, ¿no? Más bien, como es el demonio, es como el coco. Que Es como el Mencho. Secuestra a niños y se los lleva al infierno. Y ese está basado también en San Nicolás. O sea, está basado en San Nicolás. O sea, en algún momento de su infancia, San Nicolás era mal pedo. Es un güey que es un misterio. O sea, ¿cómo habrá sido realmente? Claro. ¿Quién sabe? Porque imagínate, por una parte No era el de Santa Claus del traje rojo con su gorro como este. O sea, Nada, eso nada que ver. Ha de haber sido como No, Mr. no. Jekyll o Jekyll y Mr. Hyde. iba a decir una cosa que me iban a decir. ¿Salió de la misma fábrica que Juan Diego? Muy probable. Oye, por eso sí nos pueden matar, la de Juan Claro, Diego. No. Claro, ¿no? La de Juan Diego que está. Pues sí, Norberto. Fallate. Ya, y cómo pues Norberto mandó a sacar los rayos Hay que hacer un X. programa especial de Guadalupe. Pero a mí no me inviten. Yo sí tendría amenazas de muerte cumplidas. Sí, es que sí es un No, es un tema muy delicado, Santo Santo. Pero ahora, a ver, entonces, ¿por qué a la Iglesia Católica le cuesta tanto aceptar en algún momento, y gracias a este muchacho que aprendió a escribir como Dan Brown, aceptar tanto que la posibilidad de que un Jesucristo casado no era parte de las obligaciones de un rabino? Pues sí, se supone que tenían que tener familia, ¿no? Pero ¿No? sí, ahí lo que fue un tipo llamado Silvestre, que fue el que oficializó eso, de que no tuvieran familia, pues para que no hubiera herencia, ¿no? Para que no se hicieran acumulación. Estás hablando del Papa de nepotismo. Silvestre. El Papa Silvestre, que suena como el gato, ¿no? Sí, Pensamos en el gato. sí. Gato Silvestre. Silvestre es un caso increíble porque justamente es de la época del Concilio de Nicea. Pero un detalle, ¿creen que siquiera asistió? No fue. No, el que organizó todo era el de Constantinopla, o sea, Turquía, que era Constantino. Así es. Al Silvestre no lo invitó, le valía madres. O sea, y es la prueba de que en esa época no había un papa.
No era el de Roma el único. No. Había otro que era el de Alejandría y había otro Cada de quien tenía Irene. Sí. Sí, había varios papas. Y si todos se llamaban papa. Claro. O sea, ya el tema de que hubiera un solo papa realmente empezó en el año 400. Pero fíjate qué grado nos han creado toda una imagen, Crearon un corporativo. sí, básicamente se empezó a hacer cuando cayó, casi antes de que cayera el Imperio Romano de Occidente, Ujú. cuando empezó a ya decirse que el que estaba ahí era el jefe de la cristiandad. Es algo muy extraño. Entonces volvemos al punto inicial. ¿Qué es lo que venera la religión católica? ¿Al hombre, al prohombre Jesucristo, o el símbolo y el mensaje que pregonaba? Esas son las dos cuestiones que tenemos que entender. Tú le puedes, puedes preguntarle a muchos católicos y están convencidos de que Jesucristo era Dios o es Dios, ¿no? Sí, que hay esa confusión, No. o esa Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Es es el el Hijo de Dios. Sí, claro. ¿No? Y, Sí, no, sí, sí. y dice que ascendió a los cielos. Pero no dice Jesucristo que él y Dios son uno. Sí, es que ese es pero fíjate, justamente el tema del concilio de Nicea fue el tema, lo que se llama consubstancialidad, que significa que son lo mismo. Esta parte Correcto. se agregó ahí, o sea, antes de eso eran dos seres diferentes. O sea, O sea, yo creo que tú Cristo eres jamás ariano, dijo eso. yo también soy ariano. Bueno, ya me chingué aquí con un Sí, chorro de gente, sí. pero sí, porque básicamente la idea de esa de consubstancialidad, de que tres personas son una sola, Así es, el Espíritu ahora Santo. la damos por El Padre, hecho. el Hijo y el Es Espíritu una, Santo. es una barrabasada. O sea, si te ponen a pensar que nosotros tres fuéramos uno, o sea, tendríamos que estar en red, conectados con, Sí, no. con Pero es el que neuroanímico, esa que- consubstancialidad que tú comentas, ¿no? A ver, a lo mejor la gente que lo lee en la iglesia, lo lee en la Biblia, a lo mejor le suena familiar, le suena bonito el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la paloma, pero es materia, alma y espíritu. Eso es lo que es, ¿no? Viéndolo, sacándolo o sea, viéndolo simbólicamente. del tema, sí, Es que hay el del símbolo. del tema religioso, o sea, ¿no? Viéndolo desde otro ángulo, el que quieran, que es materia, alma y espíritu, ¿no? ¿Qué es la materia? Pues esto, esto que tenemos, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué es el alma, güey? El alma es el soplo de vida, como dicen por ahí los romanos. Que sería la inteligencia. Pues, Intelligere. y el espíritu es lo que te mueve por dentro, es lo que eres. Tu voluntad. No es tu voluntad, es tu esencia. Ya. Es tu esencia. Qué bonito, ¿eh? Es es lo que- hermoso esto. No, bueno, pero es lo que es así fue. ¿Por qué Así es, realmente así es. ¿Por qué no fuiste padre? No. Sí, papá. Entonces, cuando sacas eso del contexto básico que tú lo ves en una imagen religiosa, lo tienes que entender, lo tienes que racionalizar y es cuando ya pierde el chiste. Pero ese es el pedo, cabrón. ¿Cómo le explicas al mercado, sí? A ver, ¿cómo le explicas al mercado, cómo le aterrizas este concepto o estos conceptos? Claro. A un mercado que lo único que quiere es sentir, Algo no tangible. razonar. Sí, una historia. Es que, a ver, por eso he estado tan callado, porque, miren, lo que veo es que detrás de esto hay un movimiento donde lo único que empuja las religiones, y concretamente estamos hablando de la figura de Cristo, es al sentimiento, a la emoción. Claro. Si caemos en arenas del razonamiento, y entonces si nos ponemos la playera de que la verdad os hará libres, Ajá. se acaba el mito. Ojo, Sí. pero nos quedamos con la versión auténtica de Cristo. Es que, a ver, la Que esencia. eso es lo que deberíamos estar buscando. La versión auténtica de Cristo creo que ni remotamente la dañamos. ¿No? La esencia de cualquier religión, sea católica, cristiana, budista, la que tú quieras, la esencia es que tú creas ciegamente. Esa es tu fe. Que no cuestiones. Ah, Esa bueno. es tu fe. Que no cuestiones. Cuando empiezas a cuestionar esos dogmas, pues empiezas a ser incómodo. Sí. En cualquier religión. Así es. No tenemos que ponerle etiqueta a la católica. Hasta en un pinche partido Claro. político. Ajá. Ser contra. Exacto. 100%. Entonces, tienes que asumir como reales esos dogmas, ¿no? Que nadie te ha probado, pero te dijeron que tienes que creer. A huevo. ¿no?
Y ese es el gran problema cuando en la religión cualquier persona que estudie, que piense, que investigue, pues va a llegar con cualquier cura, con cualquier rabino, y va a empezar a cuestionar, ¿no? Entonces ahí los dogmas de fe son los que, donde pierden eficacia y donde el negocio se empieza a caer. Sí, claro. Sí, porque aparte, a ver, por ejemplo, ahí tú decías que estabas en una escuela católica, yo también, Ujú. y en la clase de moral era primera clase en que me expulsaron porque hablaba. Yo le decía, ¿por qué un querubín es una cabeza con alas? ¿Para qué tiene nariz y no tiene pulmones? ¿Para qué tiene lenguas, no tiene estómago? Expulsado, ya nomás de eso. Ahora, la más gruesa fue cuando les decía, ¿cómo es que Dios creó a Adán y Eva y luego se sorprendió de lo que hacían? O sea, es como si Elon Musk la caga cuando hace un Tesla y luego le rompan el vidrio que decía que no se rompía. Tenemos que tener que en la Biblia, nos vamos a esa parte, en el principio, como dice la Biblia, Ajá. no había un árbol, había dos árboles, no había uno. Entonces, ¿cuál era el árbol de cuál se alimentaban? No, el árbol material, el árbol del que les daba de comer, ¿no? De Lo de físico, las Lo frutas físico, normales, lo ¿no? físico. El otro árbol del que hablan, Ah, del ahí que está. La ciencia del es el, bien es y el, del es mal. el, es el, el árbol del conocimiento. Y tú cuando conoces las cosas, pues las cuestionas, Y te expulsan, güey. ¿no? Y dejas, entonces ya es lo que están diciendo. ¿Qué te dijo Dios? Llámenle como quieran. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Ustedes no pregunten nada, coman lo que quieran, aquel Quietecitos. árbol no se me le acerquen, y tan, ¿no? ¿No? Sí, o sea, Y el día que la olla le dijo, ven, cómete esto. y la víbora que va y supuestamente incita a que coman la manzana prohibida, pues no, la víbora es un símbolo de tu curiosidad, de tu raciocinio, es lo que te están Tu diciendo. parte humana, cabrón. mira, ese análisis está maravilloso, ¿eh? Pero también hay un detalle que hay que considerar, porque el árbol es una copia del mesopotámico. O sea, en el mesopotámico existe la misma Nada más cosa. para nuestro auditorio, ¿cuántos años tiene la cultura mesopotámica frente a la católica? De diferencia. 6.000 años que empezó ¿no? Ujú. Hace Son 6.000 años. 4.000 años. Llevan 4.000 4.000 años de cuando Cristo. llegó Por Jesucristo. eso mi pregunta, Leo, bueno, ¿de dónde agarraron el patrón, la maqueta? Pues de Mira, ahí. a lo mejor los de Sumeria, esos sí podrían ser, no lo creo yo, pero que el contacto con los extraterrestres, ahí a lo mejor. Pero ellos ya creían desde entonces que había, para empezar, una diosa que salió de la costilla de Enki. Había un dios que se llama Enki. Se lo dieron un madrazo, murió, y sacaron de él una costilla. De ahí aventaron la costilla, otra diosa Inanna, y de ahí salió Ninti, que significa en el sumario, significa mujer costilla. Claro. Ninti. Que si yo fuera mujer me pondría el pedo, que ¿cómo sacas una costilla, O güey? sea, a ver, sí, o sea, Sácame de la cadera, de una parte más. era una Prime Drive de Tony Romas, Sí, sí. pero algunas son unas costillitas, no sé. Sí. Pero Las torres de tu casa. Sí, güey. luego resultó No dejes que lo vean en tu casa. Sí, güey. no, ya de por sí, no. Ella es súper cristiana, sí, es evangélica. O sea, Uy, uy. pero dijo Dios, la verdad no serán libres, hay que investigar. Sí, te Pero creo. el caso es de que en esa misma religión están todas las claves para la futura Biblia, porque hagan de cuenta. Luego Enki ya se curó, pero comió los frutos de un árbol y se enfermó. Y había una serpiente que es la que lo convence de que los coma, que se llamaba Isimus. ¿Les suena conocido? Isis. Sí, Claro. Isis, y aparte es la historia que sale en el Génesis. Claro. La clonaron. Y no solo eso, sino ya nos vamos al arca. El arca de Noé es la historia de Gilgamesh. Calcada, o sea, hasta las dimensiones del arca se les clonaron a. Hay una representación también muy antigua de una Madonna alimentando, dando pecho a su hijo, y uno creería que es la Virgen María y Jesucristo. Y no, pues es la cosa más egipcia. Horus. ¿Sí? Horus con Isis. Horus con Isis. Y Osiris, que aparte, fíjense, pero además que increíble, porque la Con figura. una diferencia también de varios miles de Ahora años. sí voy a decir algo que no debería, pero Te va. la imagen de la familia que tenemos, la familia sagrada, es de un hombre, mis respetos, que está con una madre soltera,
y él tiene la creencia de que, o sea, no investigó quién es el papá de la criatura. O sea, es un hombre que es como el perfecto hombre. No entendía, güey. O sea, lo que vamos. La embarazó Dios, pues. O sea, Dios Dígale usted, dígale usted. José, bueno, es un chiste muy vulgar. O sea, José, en pocas palabras, no digo que sea un cornudo, Ajá. pero es un hombre que